Bueno, ahí vamos con el ñandú en los cielos. Esta imagen es impresionante. Bueno, hay un molino ahí, justo lo que es en la cola del Verá, pero ven la forma y bueno, ahí pusimos que la foto de Cristian López y el dibujo es de Anto Rodríguez Paz, ¿no? Que hizo el dibujo sobre la imagen de lo que es la Vía Láctea y la Cruz del Sur. Bueno, ñandú en el cielo. Las orientaciones que obtuvimos con el procesamiento de los datos para nosotros fueron muy fuertes. Eso fue, eso que encontramos luego se destacó más todavía cuando nos pusimos a hacer toda esa exploración y búsqueda en la etnografía sudamericanas de qué significan estos fenómenos. Y el ñandú, el ave no voladora más grande de nuestro continente, también era grande en el cielo. Producto de esa búsqueda de información etnográfica, histórica y arqueológica sobre qué pasa en otros pueblos donde ya se ha trabajado este asunto, para varios pueblos como los mencionados Mocoy, los Toba, el ñandú no estaba en el cielo una, sino dos veces. Es decir, del antropólogo y astrónomo argentino Alejandro López, citado en el trabajo, había un ñandú estelar y un ñandú lactal. El que estamos viendo ahora es el ñandú lactal y el estelar vendría a ser la pata del verano, este, que ya la conocíamos hace mucho tiempo, que sería la eh, posada sobre la Cruz del Sur. La Cruz del Sur, en ñandú estelar, sería la huella de esa pisada de ñandú, mientras que en la Vía Láctea las zonas oscuras permitirían ver la cabeza, el cuello y el cuerpo de este animal, configurado en ñandú lacteal. La imagen que compartimos y aquí reproducimos no deja lugar a la menor duda mientras hay constelaciones que nos obligan a usar demasiado la imaginación, como por ejemplo Orión con su cinturón, formando por las Tres Marías, en la imagen de ñandú emerge sin obligarnos a demasiado malabarismo. Uno lo mira y ve que está en ñandú, ¿no? No es necesario ni esforzarse, ni buscar mucha imaginación. Como ya se ha reportado varias veces, los pobladores de estas tierras de hace miles de años estaban conectados, no solo dentro de lo que hoy es nuestro territorio, sino con otros grupos tanto hacia el oeste como hacia el norte. Pensar que así como circulaban tecnologías líticas y genes, también lo hacían con los mitos celestes y conocimientos astronómicos. Suena bastante coherente. Habría, cabría esperar entonces que en el cielo de los pobladores de estas tierras no tenían solo un marcador instrumental para los ciclos de la naturaleza, sino también toda una dimensión simbólica. Este es otro ejemplo claro de una circulación entre distintos grupos, con matices y con diferencias. Esos mitos y leyendas en torno a la Vía Láctea y a la Cruz del Sur tienen variaciones, pero también tienen un sustrato común en el ñandú, ¿verdad? Como figura de poder, como figura simbólica, en un rol cultural importante en la vida de estos pueblos, al punto de, como decimos, varios grupos de la zona amazónica, de la zona andina, de la zona pampeana del sur, nombran a la Cruz del Sur y a la Vía Láctea con el mismo nombre que se da a ñandú. Parí Burea es la huella de ñandú y la Cruz del Sur entre los Maroro. Mañic y a Masic
entre los Mogoy. Peú para los avipones, según Pauqué, Guairá, Nandú entre los guaraníes, Yandumitit entre los Chipanamba, Coiqué en la zona de la Patagonia y sur de Chile, Verá entre los charrúas. Allí hay algo que seguramente tiene mucho que ver con esto del flujo de información, de conocimiento, de intercambio y también de leyendas y mitos de orígenes que son compartidos. En una leyenda de los Mogwai es un ser poderoso, persigue a un ñandú, pero no consigue cazarlo. El ñandú, en ese huir, en ese cazador, se sube a un árbol del mundo, el árbol de la vida, es un ombú, y así alcanza el cielo y queda estampado en él. Hay distintas versiones, distintos grupos para uno de los que queda marcado en la pata del verá o del ñandú. Para otros son las alas cuando intenta volar, entonces más allá de las distintas variaciones, claramente el rol cultural del ñandú, del verá, es clave en estas cosmovisiones de grupos indígenas de la Vía Yala. A esto se suma otro hecho que reportan en el trabajo que podría ajustarse a un puzzle que uno intenta construir sobre algo que ya no está, la escasez de restos de ñandú en el registro arqueológico. Mientras en sitios arqueológicos se ha encontrado restos de diversos animales en cantidades significativas, los de ñandú no solo no son abundantes, sino que los que son más frecuentes son los restos de las patas. El resto óseo de ñandú está ausente en la mayoría de estos sitios arqueológicos. Decía un trabajo de 2017 de la arqueología Federica Moreno, en el que había encontrado restos de este animal que representaban solo el 0,1% del total de huesos de animales encontrados en un sitio de bañados de San Miguel en Rocha. Comenzamos entonces otra búsqueda de información y encontramos que en muchos grupos sudamericanos la carne y la grasa de ñandú es un alimento tabú para determinados sectores del grupo o durante determinados momentos de la vida. Entonces nos empezamos a plantear que esto es una vía nueva, además de las relaciones astronómicas, para tratar de interpretar esta baja representación en el registro de arqueo faunístico que podría estar obedeciendo a estos tabú o algún tipo de restricción. Y entonces, volviendo a aquellos de los distintos planos conectados, la presencia del ñandú en el cielo podría entonces explicar su ausencia en el suelo. Creo que uno de los aportes más interesantes que sentimos en este trabajo es el intento de mostrar cómo las cosas están relacionadas y cómo en ocasiones tenemos que tener en consideración a esa esfera más simbólica, más vinculada con conocimientos que en la arqueología a veces son difíciles de acceder. Esto muestra que tenemos vías para hacerlo. Astrónomos milenarios. En nuestro país es muy común que al hablar de los pobladores en la Vía Yala, se seguía que eran primitivos. Cuando se les reconoce logros intelectuales, se les hace casi siempre en relación a los mayas o a las incas, y casi que con la intención de demostrar que han
que tan lejos de eso estaban los indígenas de nuestro territorio. Este trabajo nos habla de que las personas, grupos que vivieron hace miles de años en estos bañados en rocha, tenían un conocimiento de la mecánica celeste. Pensando que era gente que vivía más conectada con su ambiente, que miraban el cielo, es algo obvio, como los seres humanos, tanto de los antes como los de ahora, somos extremadamente buenos encontrando patrones a las cosas, algo que incluso nos genera problemas. Si hubiera entendido que la Cruz del Sur o su Mañic cada tantos meses sale por un lugar particular del horizonte y que entonces construyeran los cerritos con base en eso y otras evidencias que arremeten contra esa idea perdida como mantra de que los indígenas de aquí eran brutos y de escasa cultura. Eran sociedades con una complejidad social, económica, política más importante de la que estamos acostumbrados a escuchar o a conocer a través de la historia que nos han transmitido. Este trabajo lo que hace es sumar un granito más de conocimiento de la información y eso que nosotros ya veníamos planteando, que es que los cerritos en realidad hay que entenderlos como una tecnología maravillosa, un saber hacer para habitar ecosistemas inundables. Cada aspecto que encontramos y que investigamos le suma una capa más de complejidad a este fenómeno, que además se sostuvo y se mantuvo con sus variaciones, con sus matices regionales, durante 5.000 años e incluso más, porque todavía quedan zonas donde se sigue viviendo en los cerritos, en la zona de San Luis, de Paso Marranca, todavía hay poblaciones rurales que siguen viviendo arriba de los cerritos y plantando sobre ellos. Las estrellas, nuestro destino. En este trabajo realizado con 5 conjuntos de cerritos, hay miles más y habría que ver si esto se repite en otros. Es que este trabajo abre una puerta a las estrellas. Una vez que entendemos que estos pueblos podían orientar los cerritos de acuerdo a la salida y ocultamiento de algunos cuerpos celestes, nada impide que en otros se produzca hacerlo de acuerdo con otros cuerpos y asterismos para incorporar al cielo a su cotidianidad, o usar los cielos para ordenar la vida en la tierra. Los pueblos originarios de este territorio miraban el cielo, se fascinaban con él y encontraron los padrones de movimiento de sus ñandúes estelares y lactales, tanto que orientaban sus cerritos y aldeas de forma de apreciar el espectáculo en los solsticios. Hay que reconocer que aquí hay un pasado mucho más rico del que nos contaron. Bueno, ahí termina el informe, Néstor, y yo sigo mirando la imagen y sinceramente me quedo maravillado.